Seguimos revisando otras noticias. La elección de los ministros que acompañarán al presidente electo Gabriel Boric en su gobierno dejó satisfecha o muy satisfecha a un 64% de la población, según revelaron los resultados de la última encuesta Criteria. El mismo estudio arroja que Mario Marcel e Isquia Siches son los mejores evaluados del futuro gabinete. Para hablar del tema nos acompaña Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. Muchas gracias por estar con nosotros y poder ahondar y poder ir desmenuzando un poquito esta encuesta. Lo primero, hay más de un 60% de personas que valoran, que se encuentran satisfechos con el gabinete que va a entrar y que va a asumir en marzo. Llama la atención, eso sí, que no todos conocen a todos los ministros que van a llegar a la moneda, ¿no? Muy buenas tardes. Hola Flavia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hay un alto nivel de satisfacción con el gabinete y una buena evaluación. La gente siente que con este gabinete que nombró el presidente al gobierno le debiera ir bien. Un 69% tiene la expectativa de que efectivamente le vaya bien. Y la evaluación evidentemente no tiene que ver con el nivel acucioso de conocimiento de los distintos ministros y ministras, sino más bien con ¿cómo decirlo? Quizá el ramillete que propone el presidente Boric, donde destaca lo inédito, lo novedoso, ¿verdad? Lo distinto de este gabinete respecto de otros. Y eso, creo yo, es lo que le da tanta valoración y tanta validación desde el punto de vista de la sociedad. Hay dos maneras de verlo. Uno es, bueno, hay bajo conocimiento de algunos ministros, sí, efectivamente, después podemos conversarlo más en detalle, pero por otro lado, esa también es la dosis o la pócima de renovación que la gente está esperando. Es decir, hubiera sido un poco inverosímil pensar que había alta renovación, rostros nuevos, juventud, ¿verdad? Recambio, si es que todos los ministros eran muy conocidos y ya habían estado en la primera línea de la política. Entonces, claro, hay un efecto ahí medio que parece contradictorio, pero que no lo es. Es decir, la gente está evaluando positivamente el gabinete sin necesariamente conocerlos en detalle en cuanto a su trayectoria o la historia política de cada uno. Vamos desmenuzando de a poco lo que va saliendo en esta encuesta. Una de esas cosas es que personajes como Isquia Siches, quien va a asumir la cartera de Interior, y Mario Marcel, quien va a asumir la cartera de Hacienda, son los personajes mejores evaluados dentro del gabinete. ¿Eso responde a que quizás son las figuras o algunas de las figuras también más conocidas dentro de los nombres de los 24 ministros que se nombraron? Hay una relación entre eso, porque efectivamente están dentro de los 6 ministros más conocidos, ministros y ministras. Está Isquia Siches, está Mario Marcel, está Giorgio Jackson, Camila Vallejo, y está también, no con tanto conocimiento, pero con un conocimiento importante, Maya Fernández, claro, y también Carlos Montes. Y dentro de ellos, que en general también evaluados, ellos, Marcel y Siches aparecen como los mejores evaluados. Y eso probablemente tiene que ver con dos cosas. Uno, Siches estuvo muy cercana al presidente, prácticamente su mano derecha. Eso es lo que se vio durante toda la elección. Vimos una elección casi en dúo en algún minuto, ¿verdad? Los dos trabajaban casi a la par, con un tándem, y de alguna manera ella recoge por sus propias condiciones, por su buena evaluación que tuvo durante la pandemia, durante la crisis sanitaria que ha tenido, por la muy buena evaluación que ha tenido como presidente del Colegio Médico, y por estar muy cerca del presidente, recoge también toda esa historia y además la buena evaluación que hay del presidente. Y Mario Marcel, que fue de alguna manera una novedad, a pesar de que él es alguien con mucha trayectoria, es muy bien evaluado y probablemente tiene que ver con que él le da una cierta dosis de estabilidad, ¿verdad?, a lo que la gente valora, que son los cambios, buscar cambios, pero cambios, claro, que nos traigan cosas mejores, ¿verdad?, que mantengan o que permitan ir mejorando respecto de un piso que tiene cosas positivas, y Marcel lo asegura de alguna manera. Entonces, están ahí bien reflejada, ¿verdad?, la voluntad de cambio, de la novedad, con la voluntad también de que estos cambios tengan que ser con estabilidad y responsabilidad. Cristian, dentro de las cosas que partíamos conversando es que, claro, más del 60% valora este nuevo gabinete y hay confianza, pero también hay un nivel de desconocimiento importante, teniendo en consideración lo que tú mismo mencionabas, ¿no? Que son caras nuevas que de cierta forma vienen a responder a esa renovación de la que tanto se habló durante las campañas electorales. ¿Es preocupante ese nivel de desconocimiento o es esperable? ¿O podría haber sido esperado un poquito más bajo? Yo diría que es lo razonable para un gabinete que se dice que se propone ser una renovación. Entonces, vuelvo sobre la idea original. La gente está valorando mucho el gabinete por la dimensión
simbólica, por lo que representa, por lo novedoso, por lo diverso, porque no solo porque hay paridad, sino que también está la diversidad sexual expresada, hay códigos distintos en términos de vestuario, de formas de formas de vestirse, no hay un solo patrón, entonces sale lo típico de lo normativo y de alguna manera este gabinete viene a reflejar de mejor manera el país real en el que estamos. No digo que sea un equivalente al país, pero mucho más al país real que estamos. Entonces, esa es la primera etapa, ¿verdad? Que es la valoración simbólica, donde la gente pone muchas expectativas. Ahora va a venir con guitarra, y los ministros y ministras van a tener que empezar a desplegarse, a hacerse más conocidos ya no por lo que representan, sino por lo que efectivamente están haciendo. Y el juicio de los ciudadanos ya no va a ser solo a la dimensión simbólica, sino que va a empezar a mezclar esta dimensión, este relato de cambio, este relato de novedad, con los hechos o los temas que vayan concretando efectivamente los ministros. Es decir, va a haber un desafío importante acá de acompañar al relato de cambio con hechos materiales, con lo que podríamos decir el delivery, el entregable concreto que se van haciendo. Entonces, es esperable que vaya este nivel de conocimiento que sea relativamente bajo, y también es esperable que estos mismos ministros vayan creciendo en conocimiento en conformidad van desplegándose y mostrando algunos resultados. Probablemente van a requerir del apoyo de estos 6 estandartes, de estos 6 ministros y ministras más conocidos, para que se puedan cobijar bajo ellos y vayan de alguna manera adquiriendo más notoriedad y conocimiento. Usted me lo decía en el fondo, que se espera que haya un crecimiento, un conocimiento en el transcurso de los próximos meses, pero eso no tiene por qué venir aparejado, ¿no?, con una buena valoración del gabinete, ¿no? ¿Qué se espera o como teniendo en consideración lo que ha pasado anteriormente cuando se nombran gabinetes según las expectativas versus después cuando asumen? Ese número tiende a bajar, ese número tiende a mantenerse los primeros meses, considerando que habla una encuesta de antes del 11 de marzo, de antes que el gabinete llegue a la moneda, ¿no? ¿Cómo se espera esa proyección de los números? A ver, evidentemente hay muchas expectativas. Son expectativas respecto a este gobierno que están altas, pero no dicen relación con lo económico, por ejemplo. Cuando uno mira las cifras respecto de la economía, se da cuenta que la gente no piensa, o la gran mayoría de los ciudadanos no ve que por el cambio de gobierno o por el solo cambio de gobierno van a mejorar todas las expectativas económicas, que el país va a estar mejor económicamente de manera rápida, que vamos a enmendar el rumbo del país. Entonces, hay muchas expectativas, pero no dicen relación con lo económico. En el caso del presidente Piñera, cuando él asumió, las expectativas estaban fundamentalmente centradas en lo económico, y al no cumplirse esas expectativas se vieron frustradas. Ahora, que no estén centradas en lo económico no significa que no haya muchas expectativas, y son expectativas de distinto tipo, ¿ya? Y no tienen relación con algún tema en particular, sino más bien por ahora con una manera de hacer las cosas distinta, con más diálogo, con más inclusión, con más conversación, y de alguna manera más sustentable. O sea, todo aquello que de alguna manera estábamos haciendo bien, pero no tan bien, y que no estaba dando resultados, se pone como expectativa de que este nuevo gabinete, este gobierno de gente joven, que trae, o se supondría, o se esperaría traer una nueva caja de herramientas para enfrentar los desafíos que tenemos, empiecen a mostrar resultados en el tiempo. Pero lo primero es en la forma como se hacen las cosas, y después evidentemente van a venir los resultados. Ahora, siempre, y eso es natural, hay una luna de miel, hay muchas expectativas más allá de cuánto sea, y en el tiempo evidentemente vamos a ver ciclos de decepción de ciertas frustraciones, de que las cosas no resultan, de que no avanzan tan rápido, pero ahí está el desafío de un gobierno de ir manteniendo un relato transformador y al mismo tiempo efectivamente mostrando hechos concretos que evidencien que las transformaciones, o dicho de otra manera, que las nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad?, efectivamente permiten generar las transformaciones y mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es el tema. Ahora, el 11 de marzo, las expectativas de este gobierno van a estar mucho más ancladas en mejorar la escoba que tenemos en términos migratorios, el tema de la Araucanía, la seguridad pública, todo lo que de alguna manera está legando como legado este último tiempo el gobierno, que son las preocupaciones que pasaron a ser las preocupaciones centrales de los ciudadanos. Cristian, y precisamente de este gobierno también habla la encuesta Criteria y también da a conocer datos interesantes, ¿no? La evaluación del presidente Piñera baja 3 puntos en esta encuesta. ¿Cómo se podría proyectar o se puede hacer una proyección de aprobación y desaprobación cuando un gobierno va en retirada? A ver, el gobierno, lo normal,
lo que hemos visto desde el retorno a la democracia es que los gobiernos al final de su mandato tienden a subir. La gente de alguna manera soslaya, ¿verdad?, las cosas negativas y hace un balance, quedándose más bien con lo positivo, y además está el efecto de la despedida. Con este gobierno no hemos visto eso tan claramente. Si bien el presidente llevaba los últimos 2-3 meses subiendo lentamente, pero subiendo, ahora vemos de nuevo que baja 3 puntos y su desaprobación sube 6. Es decir, lo que vemos es que acá se ha roto un poco ese ciclo de alguna manera, y es probable que el presidente termine bajo el 20% de aprobación, que va a ser mejor de lo que tuvo en el peor de sus momentos, sin duda, pero no va a ser un cambio significativo como lo que habíamos visto en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia, donde los últimos 6 meses todos los gobiernos empezaron a subir sistemáticamente y terminaban por sobre los 30-35 puntos. Cristian, ¿hay un hecho que pueda atribuirse el por qué el gobierno de Sebastián Piñera rompe la norma de ir subiendo en la aprobación a medida que se va alejando, o sea, de que se va acercando el cambio de gabinete? ¿Hubo algo en particular que ocurrió durante, por ejemplo, la medición que hace que se dé este fenómeno? No, a ver, lo que pasa es que el presidente llegó a tener niveles de aprobación muy, muy bajos. Nunca ha visto en la historia, ¿verdad?, en ninguna de las encuestas que se publican, llegó a tener menos de un 10% de aprobación. Entonces, termina el último periodo de su mandato con una base de apoyo muy, muy baja, o sea, una base de comparación. Entonces, empieza a subir lentamente, pero no de manera tan significativa, y este último mes vuelve a caer, probablemente porque por el tema migratorio, la crisis migratoria en Arica. Se ha discutido mucho que el presidente está en vacaciones, eso se dio durante el periodo de medición. Está el tema del conflicto de la Araucanía, los temas de seguridad pública, etcétera, que de alguna manera todavía se está responsabilizando sin duda al gobierno actual, porque el gobierno actual sigue mandando y se lo ve como distante ya. Y las razones por las cuales había subido el presidente tenían que ver, entre otras cosas, con una percepción de una buena gestión sanitaria. Cuando uno evalúa al gobierno y al presidente en general respecto a su gestión, ve que esa evaluación es mucho más mala que la evaluación respecto de la gestión sanitaria en particular, que tiende a ser mejor. Entonces, aun cuando el Omicron nos tiene a todos, ¿verdad?, asustados y tapados de casos y de contagios, el gobierno no estaba pagando un costo tan grande por eso, porque se entendía que el gobierno lo estaba haciendo bien y el Omicron nos pillaba en un momento complejo, pero con vacunas y con una buena gestión sanitaria. La crisis o la baja se debe fundamentalmente a la sensación de que el gobierno, respecto de otros temas, como que ha abandonado su responsabilidad, y particularmente eso se concretiza en el tema migratorio en Arica, la crisis que hay en Arica y en Antofagasta y en Iquique. Precisamente por el tema de la pandemia le quería consultar, porque también parte de lo que muestra la encuesta Criteria es que las opiniones positivas del presidente Piñera en el manejo de la pandemia por primera vez superan a las negativas, algo que no se había visto en las mediciones anteriores. Esto hace, ¿por qué se puede hablar o qué hecho puede marcar de que por primera vez la percepción positiva prevalece por sobre la negativa? ¿Es la campaña de vacunación que inicia justo también en este periodo de la cuarta dosis? ¿Se podría atribuir quizás un poco a esos números? Sí, nosotros nos hemos medido todos los meses. La gestión sanitaria la hemos medido en distintos periodos de tiempo, y en todo este periodo de tiempo, en las 5 mediciones que hemos hecho, esta es la mejor evaluación que hay del gobierno, porque de alguna manera la gestión global de la crisis ha estado mucho mejor evaluada el último tiempo, porque la gente, pasaron varias cosas. Hubo IFE, ¿verdad?, que fue concordado con el Parlamento y que le llegó a la gente. Ha habido vacunación, o sea, había una gestión sanitaria que se ha notado. O sea, el juicio de la mayoría de los chilenos y chilenas dice relación con un juicio positivo respecto a esta gestión al final de la pandemia. Partimos con un juicio muy crítico al inicio, ¿se acuerdan? Con la dificultad con los IFE y etcétera, y con la dificultad para llegar a concordar los números de contagio, los números de fallecidos, etcétera. Pero en el último tiempo la evaluación en general de la población es positiva, y tiene que ver con el proceso de vacunación y tiene que ver con los ingresos familiares de emergencia que terminaron llegando. Pero esa mejor evaluación no incide en una mejor evaluación de la gestión general del gobierno. Es decir, se desacopla, ¿verdad?, y la gente ve la gestión sanitaria por un camino y la gestión global del gobierno, a pesar de que incluye la gestión sanitaria, la mira más por otro. Y eso tiene que ver con la baja que vemos en la aprobación del presidente.
Cristian, para ir... Son como dos niveles distintos claro. de juicio. Además, la gestión sanitaria, claro, se valora respecto al presidente, pero también la gente involucra a todo el sistema de salud, a la salud pública en general, y a todos aquellos que han hecho posible esto, ¿verdad? Entonces el presidente y el gobierno aparecen como quienes lo empujaron, pero es, ¿verdad?, todo el sistema público de salud el que ha permitido una buena gestión. Pero sí, hay una suerte de paradoja ahí. Efectivamente. Claro. Y también te quería preguntar, para ir terminando, el tema del nuevo actor, nuevo entre comillas, porque lleva un par de meses en las mediciones, el tema de la convención. Y que, según la medición, dice que tiene un 33% de aprobación y un 44% de rechazo. Y quería saber si es que han medido anteriormente el tema de la convención y cómo ha ido evolucionando el tema de la aprobación a esta nueva instancia. Nueva, entre comillas, insisto, pero... Sí, no, bueno, ya llevamos varios meses midiendo. La pregunta es bien concreta. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que la convención está desarrollando su labor? Ya hace unos meses, en general, hay más opiniones de desaprobación que de aprobación. Y eso viene hace un rato y eso tiene, bueno, varias explicaciones, pero entre otras, la crisis de confianza institucional de la cual nadie está inmune. Es decir, todas las instituciones, ¿verdad?, al corto andar sufren de esta crisis de confianza. Dicho eso, la convención está relativamente bien evaluada en el contexto de todas las otras instituciones todavía, pero tiene un desafío importante de aquí en adelante, efectivamente, de empezar a ganar más valoración positiva en términos de cómo está generando está gestionando, desempeñando su labor, y ahora tiene un momento muy relevante que tiene que ver con el buscar o no generar más plazos, ¿verdad? Aplazar la entrega, es decir, claro, conseguir más plazos. Y ahí yo creo que va a ser un momento complejo porque si bien puede ser objetivo que se necesita más plazos, va a tener que comunicar muy claramente el por qué se necesita esos mayores plazos, de manera de no generar más bien el efecto inverso, que la ciudadanía diga, pucha, se están demorando más de la cuenta, no han cumplido con los tiempos que se prometieron, vamos a tener que generar más plazos y esos plazos van a suponer que vamos a tener que pagarles más sueldo. Entonces van a tener que tener una labor de comunicación, ¿verdad?, y de acuerdos muy claros en torno a cómo conversar con la ciudadanía en la convención. Es decir, por ejemplo, aquí muy cortito, va a ser central que sea una sola voz de la convención la que diga necesitamos más plazos o no necesitamos más plazos. Pero si cada uno de los convencionales empieza a dar su opinión respecto de esto, bueno, se genera un efecto de distorsión en la comunicación que solo hace que la gente sienta que esto no va para ninguna parte y que hay de alguna manera muy poca articulación entre ellos. Perfecto. Muchas gracias, Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, por acompañarnos y ayudarnos a entender un poco más esta última medición. Que tenga muy buenas tardes. Igualmente, Flavia. Chao.